Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno. Estamos llegando a la recta final de esta fase 2 de lo que son los grupos misionales. Hermanos, qué gusto poder estar con ustedes, saludarles, bendecirles. Y hoy vamos a estar teniendo una ponencia maravillosa que tiene que ver, mis queridos hermanos, con lo que es la predicación. Y precisamente de eso vamos a estar hoy hablando, de lo que es enseñar con frescura. El tema de hoy es enseñando con frescura. Tiene que ver cómo desarrollar la enseñanza y la predicación dentro del grupo misional. Hay un objetivo, hermanos, que debemos de seguir, que debemos de trazarnos, y es que este objetivo principal es establecer principios de predicación. ¿Para qué, hermanos? Para potenciar las habilidades de enseñanza en el líder del grupo misional. Ese es el objetivo, establecer esos principios de predicación. Estos principios de predicación vienen a ser como principios rectores, es decir, que nos rigen, que nos trazan el camino, que es por donde debemos de irnos y que si seguimos eso, pues ahí no hay pierde, mis queridos hermanos. Entonces, establecer principios de predicación para potenciar las habilidades de enseñanzas en el líder del grupo misional. ¿Cómo está compuesta esta sesión? ¿Cómo está compuesta, hermanos amados, esta ponencia? Bueno, tiene 4 partes y vamos a darle ese seguimiento al corazón del líder. También hay una base bíblica que vamos a estar estudiando, algunos puntos de acción que nos van a entregar algunas herramientas importantes que nosotros podemos implementar y seguir, y luego con una aplicación de lo que es esta sesión. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a avanzar y vamos a ver lo siguiente. Hay 4 preguntas reflexivas que yo quiero lanzar en este momento, hacer en este momento, en que cada uno de nosotros pueda reflexionar en estas preguntas. Valga la redundancia. Entonces, si dando ese seguimiento al corazón del líder, la primera pregunta reflexiva que yo quiero lanzarte en este momento es: ¿reconoces en ti el don de la predicación? Hay un don de la predicación en ti. Debes reconocer que la predicación también es un don, es un regalo, es algo que viene a equiparte para el desarrollo de tu liderazgo y de tu ministerio. Entonces, reconoces en ti el don de la predicación. Yo te dejo ahí ese espacio. Reflexiona en esta pregunta. Pero hay una segunda pregunta, y esta segunda pregunta nos dice: ¿la predicación y la enseñanza fluyen naturalmente en tu liderazgo? ¿Es algo natural en ti? La predicación es algo natural en ti. La enseñanza es algo que tú desarrollas naturalmente. Analízalo, piensa, reflexiónalo y pues tú tendrás las respuestas. Hay una tercera pregunta y esta dice: ¿qué habilidades contemplas en tu predicación? ¿Eres un buen orador? ¿Eres una persona fácil de expresar? ¿Eres una persona que sabe hilvanar lo que se predica? Entonces, ¿qué habilidades tú puedes contemplar en tu predicación? Y terminemos esta parte de seguimiento del corazón del líder con otra pregunta reflexiva, la última pregunta. Y esta pregunta es: ¿crees que es importante el desarrollo de estas habilidades? Reflexiónalo. Esto es para ti, esto es para que tú lo medites, esto es para que tú lo pienses, para que tú lo trabajes en ti. Muy bien. Una vez que hemos reflexionado en estas 4 preguntas, vamos a pasar a lo siguiente. Y vamos a entrar a la base bíblica. La base bíblica, pues es la que nos va a entregar ese fundamento de lo que es el predicar con frescura, enseñar con frescura. Pero tú no puedes enseñar, tú no puedes predicar si primero no comprendes qué es predicar o qué es enseñar. Entonces, tenemos aquí una definición de lo que es la predicación. Entonces, la predicación
es el método que Dios ha elegido para compartir su palabra a la humanidad. Esta es una definición muy poderosa. Escúchalo bien. Es el método que Dios ha elegido para compartir su palabra. Podemos decir también que predicación es el método que Dios ha elegido para transmitir su voluntad al ser humano, para que se dé a conocer su voluntad a las personas que escuchan la predicación. Con esta definición tenemos que entender que el contenido de lo que ahí se habla es importante. ¿Por qué? Porque lo que tú debes de transmitir en una predicación es la palabra de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, la revelación de lo que Dios ha dejado en su palabra. Y eso es importante que tú lo conozcas, porque podemos llamarle predicación a cualquier otro discurso que no lleva un contenido bíblico, a un discurso que lleva un contenido humanista, a un discurso que lleva un contenido filosófico, pero que no lleva ese contenido ni bíblico ni teológico. Entonces, cuando tú comprendes qué es lo que es la predicación, entonces tú ya te enfocas con mayor facilidad. Entonces, la predicación es el método que Dios ha elegido para compartir su palabra con la humanidad. Bien, tenemos dos citas bíblicas importantes acá, y es que Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo, escucha bien esto, o léelo conmigo, a su debido tiempo, manifestó su palabra. Él manifestó su palabra a su debido tiempo. ¿Cómo? Por medio de la predicación, dice la palabra, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. El apóstol Pablo aquí le está explicando a Tito cómo se manifiesta la palabra, de qué forma se manifiesta la palabra. Y la palabra se manifiesta por medio de la predicación. Entonces la predicación es ese método que Dios utiliza para que se pueda transmitir su voluntad, su revelación. Lo que conocemos de Él, dice Romanos, es lo que Él ha revelado de Él. Y cuando tú conoces lo que Dios ha revelado a Él y lo transmites, entonces a eso se le llama predicar. Pero Lucas 10, versículo 16 dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Entonces, cuando tú predicas, te conviertes en un portavoz. Tú eres la voz de Dios. Alguien dijo que un predicador son los ojos de Dios, la voz de Dios, los pies de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, si tú eres el portador de la palabra de Dios, quien te rechaza, pues también rechaza a Dios. Entonces, esta es una base bíblica muy poderosa, pero en una definición moderna. La predicación ha sido descrita como la revelación de la palabra encarnada, que es Cristo, que viene de la palabra escrita, que es la Biblia, por medio de la palabra hablada, la predicación. Y aquí encontramos las tres dimensiones de la palabra: la palabra encarnada, la palabra escrita y la palabra hablada. La palabra encarnada es Cristo, la palabra escrita es la Biblia, y cuando tú predicas lo que ahí está escrito, cuando tú hablas lo que ahí está escrito, cuando tú muestras la revelación de Dios de lo que ahí está escrito, entonces es la palabra hablada, y a eso es lo que le llamamos predicación. Mis hermanos, creo que estamos absorbiendo y enriqueciéndonos de manera poderosa con estos conceptos maravillosos. Pero déjame ver, porque tenemos algo más todavía. Entonces aquí tenemos algo bien poderoso. Y es que el ministerio de la predicación es sumamente importante. En Marcos 16:15 leemos acerca de la gran comisión. Y leemos que esta parte de la gran comisión le fue encomendada a sus discípulos cuando Jesucristo les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los ángeles no han sido llamados a predicar al mundo. No ha sido delegada esta tarea a los ángeles, sino ha sido delegada a hombres llamados, escogidos por
Dios, y esta es la tarea principal que ha sido encomendada. Dios siempre ha anhelado enviar predicadores de su palabra. El clamor del corazón de Dios fue revelado cuando Isaías escuchó al Señor decir: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En Isaías 6:8. Entonces, hermanos amados, la predicación es una parte importante. Y veamos ahora el asunto aquí, el arte de predicar. Y encontramos que, según el pastor Tej Hadgar, o Hadgar, dice que 69,000 personas se convierten cada día. 180,000 los fines de semana. ¿Esto qué? A causa de la predicación. Imagínate qué sucedería si dejamos de predicar. Pero también a causa de la predicación, 500 iglesias son plantadas cada día. Y los templos más grandes en el mundo es donde se predica a Jesucristo. Pero también tenemos que comprender que surgen dos ideas falsas sobre la predicación, y aquí vamos a equilibrar esto, porque una de las ideas falsas de la predicación es que la preparación no es necesaria. Algunos creen que la preparación no es necesaria. Esta es una idea falsa, y es una idea falsa basado en aquel pensamiento de que la preparación es falta de fe. Este es un argumento falso y que se usa en algunos casos como base bíblica el Salmo 81:10, donde dice: abre tu boca y yo la llenaré. Esto se convierte en algo místico. La predicación aquí se convierte como en algo místico. Entonces, el único problema es que ese versículo no habla de la preparación en las predicaciones. Ese es un texto usado fuera de contexto para usarlo como pretexto y así no prepararse. Entonces, la mayor parte del misticismo de los predicadores místicos creen que no hay que prepararnos porque Dios llenará, según este salmo, llenará nuestra boca. Obviamente así es, pero también tú tienes que hacer tu parte. Tú también tienes que prepararte, tienes que tener conocimiento, tienes que conocer el contexto histórico, el contexto cultural de un texto, tienes que saber a quién se le escribe, por qué ocasión se le escribe. Tú tienes que saber todas esas cuestiones porque no puedes caer en ese error místico de que no puedes prepararte. El Espíritu Santo hará su parte, pero también tú tendrás que hacer la tuya. Y la segunda falsa idea sobre la predicación es el otro extremo. Aquí es donde encontramos lo que es la ley del péndulo. Y la ley del péndulo nos lleva de un extremo al otro. Entonces, la habilidad humana dice, ¿es suficiente? No. Esto es otra falsa idea. El extremo anterior era que no era necesaria una preparación y que solo con lo espiritual funciona. Esta otra idea falsa nos lleva al otro extremo, que dice que sola la preparación humana es suficiente. Y eso no es así, porque también tienes que tener una dependencia de Dios, una dependencia espiritual. Entonces, el otro error nos lleva al otro extremo. En este caso se coloca toda la confianza en la preparación y en la habilidad humana, con poca o ninguna dependencia del Espíritu Santo. Un ministerio efectivo necesita el aspecto divino como el humano. Entonces tú serás una bomba espiritual. Cuando tú dependes del Espíritu Santo, tienes una dependencia espiritual del Espíritu Santo, dependes de Dios, pero también te preparas en el conocimiento de la palabra y todas las herramientas que esto conlleva, serás una bomba espiritual. Entonces, estas son dos ideas falsas. No puedes irte a los extremos, tienes que mantener el equilibrio. El equilibrio es importante. Recuerda, debes prepararte, pero también debes de tener una dependencia espiritual, debes de tener una dependencia del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a entrar aquí ahora a lo que son las herramientas y los puntos de acción. La pregunta es, ¿quién predica? ¿Quién es el que predica? Recuerda, en la predicación comunicamos la verdad divina a través de la personalidad humana. Tú comunicas una verdad, tú comunicas la voluntad de Dios, pero tu personalidad juega un papel poderoso, importante. Entonces, la personalidad del predicador constituye siempre el último elemento, ya sea del fracaso o el éxito de su obra.
Hay un predicador, el predicador Edward Bones, dice: lo que necesita la iglesia de hoy no es una maquinaria eclesiástica, sino nuevas organizaciones, ni métodos nuevos, sino hombres de los cuales el Espíritu Santo pueda utilizar. Hombres que su personalidad ha sido trabajada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces, la personalidad del predicador puede ser el factor importante, ya sea para un fracaso o el éxito de la obra. Entonces, el 10%, según aquí una estadística de la personalidad, juega un papel importante, pero te lo voy a explicar de otra manera. Alguien ha analizado que el hablar en público de manera efectiva lleva lo siguiente: 50% del desarrollo del tema, el 20% de la psicología de enfoque y conclusión, el 20% de comunicación efectiva, pero también el 10% de la personalidad, el 10% final, el 10% de la personalidad. Pero ¿qué es la personalidad? Es la forma de ser del ser humano, es la forma como el ser humano es. Pero es 10% de la personalidad puede leudar el discurso, puede leudar todo el discurso. Obviamente esto podemos manejarlo de varios puntos de vista, porque somos siervos de Dios y somos portadores de la voz de Dios, pero tu personalidad juega un papel importante y puede constituir la diferencia entre una charla aburrida y un discurso fascinante. El problema no es lo que tú dices, sino cómo lo dices, cómo lo transmites. No puedes hablar de gozo y tu personalidad puede estar transmitiendo tristeza. Entonces, lo que tú dices con lo que tú transmites y comunicas con tu personalidad no tiene concordancia. Entonces, tu personalidad es importante. Entonces, miraremos aquí a la gran interrogante y cómo se puede mejorar la personalidad del predicador. ¿Cómo puedes tú mejorar esa personalidad? Obviamente, pues tienes que trabajar. Recuerda que la personalidad es parte del carácter y el carácter es la suma de todas las virtudes en tu vida y las virtudes de tu vida, pues la palabra del Señor nos habla en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas virtudes vienen y abonan a tu carácter, por lo tanto, a tu personalidad. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. ¿Qué predicar? Entonces, se recomienda tomar nota en un cuaderno, se recomienda tomar nota en tu agenda, en tu tablet, lo que tú puedes tomar. Siempre que tengas algo a la mano en el tiempo devocional, porque en el tiempo devocional Dios te va a hablar, en el tiempo de oración Dios te va a hablar, en el tiempo de la lectura bíblica Dios te va a hablar, o cuando surja una idea respecto a un tema para transmitir la palabra de Dios a través de la predicación. Entonces se toman notas de ejemplos, versículos bíblicos, ilustraciones, etcétera, y se realiza un bosquejo por cada tema. Entonces aquí te voy a entregar algunos tips que te van a ayudar para saber qué predicar. Muy bien. Primer tip es prepara un tema. No prediques al azar, no prediques como aquel predicador que decía, voy a abrir la Biblia y aquí voy a predicar, y el texto que encontró decía, Judas se ahorcó. Digo, no, voy a predicar de otra cosa, y encontró otro texto que decía, hazlo tú también. Predicaciones al azar. No, prepara un tema que lo puedas desarrollar, que lleve un hilo, y no que hagas una ensalada, no que hagas una ensalada y que hables de todo y no digas nada. Entonces, prepara el tema, ten solo un tema en cada, desarrolla un tema, pero no tener un tema en cada predicación. Lo que se recomienda es que tú lleves en serie, que hagas tópicos, que trabajes en serie los temas de la predicación. Aquí en Guatemala se acostumbra a desarrollar en series lo que tú predicas, porque es mejor dosificar un tema que querer exponerlo completo o en poco tiempo. Entonces, eso es como querer tomarte un garrafón de agua, como decimos coloquialmente aquí en Guatemala, de un solo jalón. No, dosifícalo.
Dosifícalo. Entonces, prepara un tema y dosifícalo y predícalo en series. El segundo tip es usa ilustraciones para comprender mejor el tema que vas a trabajar, que vas a tratar. Estas pueden encontrar, estos temas se pueden encontrar, o estas ilustraciones se pueden encontrar en la vida propia. Puedes encontrar ilustraciones en eventos nacionales, en eventos internacionales, en algunos casos de vida. En la Biblia misma tú puedes encontrar ilustraciones. Sigamos avanzando. Y el tercer tip es siempre aplica la predicación a la vida diaria. No dejes de aplicar. Aplica la palabra predicada a la vida diaria. El predicador sabio aplica las verdades espirituales a los problemas y a la necesidad del día. Alguien siempre te va a decir por qué tú siempre tienes respuestas a las necesidades de las personas, porque es sencillo. Tú debes identificar qué necesidades hay y también debes de ver qué dice la Biblia acerca de eso y cómo lo aplicas para poder ayudar. Y la gente siempre te va a agradecer porque siempre tendrás una respuesta a las necesidades y tú las puedes aplicar. Otro tip es no condenes. Ten cuidado de no condenar. Ofrece siempre la esperanza divina. Es necesario, sí, denunciar el pecado, pero también ofrece esperanza. El predicador sabio sabe dar esperanza para los problemas de la vida diaria. Siempre hay solución y eso es lo que tú tienes que enfocar. También que tu mensaje sea cristocéntrico y no antropocéntrico. Cuando el mensaje es antropocéntrico, siempre predicamos de nosotros, de nuestros logros, de nuestras acciones, y entonces el mensaje pierde el enfoque de ser Cristo el centro, y antropocéntrico es antropos, hombre, y se convierte el hombre en el centro. Regularmente siempre predicamos de acciones de alguien más. Y recuerda, tenemos que siempre darle la gloria a Dios. Dios debe ser el centro de nuestra predicación. Utiliza palabras apropiadas, utiliza un lenguaje entendible, un léxico entendible, que las personas puedan entender, porque no todas las personas tienen un nivel académico que pueden comprender ciertas palabras bastante difíciles de entender. Entonces utiliza un léxico, un lenguaje adecuado según el nivel de tu audiencia, el nivel de quienes te escuchan, porque la palabra debe ser entendible, la palabra debe ser clara. Entonces también debes con eso identificar a qué clase de audiencia le hablas, a quién le estás predicando. Al preparar el tema debes considerar a qué clase de audiencia le vas a predicar o le vas a hablar, cuáles son sus necesidades, porque el mensaje siempre debe ser claro. Involucra a los oyentes del grupo en la búsqueda o interpretación de los textos, pasajes bíblicos, realiza preguntas participativas para hacer dinámico el aprendizaje. Por último, concluye con aplicaciones prácticas. Concluye con esas aplicaciones prácticas. Muy bien, ahora veamos otro punto de acción de estas herramientas. ¿Cómo predicar? Una buena predicación puede ser con muy buen contenido. Puedes tener un muy buen contenido, pero puede perder su efecto si la manera en que se transmite, se comunica o se predica el sermón tiene mucha importancia en la manera como tú predicas el sermón. Si cuando tú lo predicas y lo comunicas, no transmites lo que estás diciendo con tu personalidad. Entonces, yo he escuchado sermones con muy buen contenido, he escuchado sermones con excelente estructura sermonaria. El problema es cómo se comunica, el problema es cómo se predica, el problema es cómo se le entrega a la audiencia. Entonces, aquí hay algunos factores que tenemos que ver, y uno de los factores es que tu sermón puede tener muy buen contenido, pero tú siempre debes de tener la mirada directa a los oyentes. Esto le permite al predicador relacionarse y conectarse con los oyentes. Tú debes de conectar con los oyentes. Debes hacer esa conexión. Si tú conectas con ellos, tú los llevarás al pasaje. Ellos estarán conectados con el pasaje, estarán conectados con lo que tú estás diciendo, con el hilo de la predicación, y obviamente esa gente terminará concentrada
en lo que tú estás diciendo cuando tú termines de predicar. Perdón por la interrupción. Hermanos, entonces hay otro tips aquí para compartir con ustedes. Lo que decimos debe de ser con voz clara, debe de ser con voz fuerte, debe de tener un volumen ajustado y buena pronunciación. Igual, pues cuando el predicador va a leer la Biblia para basar su sermón en lo que está leyendo y también en lo que va a comunicar, debe de ser voz clara y fuerte. Esto también, hermanos, transmite convicción. No le podemos decir a la gente, mire, confíe en Dios si nos oye una voz timorata, una voz temblorosa, una voz que transmite miedo, pero no miedo que el predicador dé miedo, sino que en lugar de transmitir confianza, transmita miedo. Entonces, la voz del predicador debe de ser clara, debe de ser fuerte, como lo estamos viendo acá. Y volvemos a repetir esto. Esto es importante porque es parte de la personalidad del predicador. Es parte de la personalidad del predicador. Ahora, esto no quiere decir también que pues prediquemos a gritos o que tengamos que siempre elevar la voz, no. Por eso estamos hablando acá de un volumen ajustado que permita a las personas escuchar, claro, que lo que se está comunicando se escuche de excelente forma. Entonces, a veces asociamos también, mis queridos hermanos, que a veces en los gritos está la unción. Por ejemplo, aquí es algo cultural de donde yo vengo, donde yo soy. Si alguien no predica con gritos, no tiene unción, pero eso es relativo, eso no siempre es así. Que si no grita, que si no habla fuerte, no tiene autoridad y no tiene unción. No, la autoridad no radica en pegar gritos. Sí, hay que hablar con voz clara, hay que hablar con voz fuerte, pero no podemos confundir unción con gritos, ¿verdad? Puede hacer que alguien pues sea su estilo y no estoy en contra de eso, pero estoy hablando en este sentido porque la gente asocia de que al predicador no lo usa Dios porque habla suave, no, pero la voz clara y fuerte es importante a la hora de transmitir y comunicar las verdades divinas y comunicar la voluntad de Dios. Muy bien, aquí hay una expresión coloquial que yo quiero compartirles y es que debemos de evitar las mañas. Bueno, ¿qué son las mañas? Expresiones faciales extrañas, nerviosismo, utilizar muletillas, gestos corporales no acordes a la postura de la predicación, vestimenta no adecuada, que son cuestiones que van a dañar a la hora de comunicar el mensaje de Jesucristo. Entonces, aquí hay otro tips, hermanos, tenemos que evitar esas cosas, tenemos que evitar cada una de estas cosas que hemos mencionado, que esto van a perjudicar la atención de las personas hacia lo que nosotros estamos transmitiendo, que esto va a evitar que las personas conecten con nosotros a la hora de predicar, aunque nosotros dependemos, recuerde que dependemos del Espíritu Santo, hermanos amados, pero también la predicación tiene su parte humana. El nerviosismo hasta cierto punto a veces es normal y a veces cuando estamos nerviosos, pues esto nos hace depender de Dios, ¿verdad? Pero aquí hay una participación y dice, si los nervios nos ganan, ¿cómo podemos actuar al momento de predicar? Bueno, aquí, hermano, hermana, hay que depender del Espíritu Santo para que Él nos dé el denuedo. Recuerde que los discípulos, los apóstoles, no tenían el mismo nivel de convicción y de valor hasta cuando llega el Espíritu Santo en el aposento alto y empodera a la iglesia. Entonces, aquel Pedro timorato que había negado a Jesús,
después de que había hecho tales declaraciones, lo encontramos hablando con denuedo. ¿Y qué es el denuedo? Esa valentía, ese valor para poder hablar de la palabra de Jesucristo. En cierta ocasión, mis queridos hermanos, en una de las iglesias que nosotros estábamos pastoreando, nos visitó una maestra que era muy elocuente, era una oradora tremenda, era una persona con una facilidad de palabras, y ella casi siempre dirigía todos los actos sociales en la comunidad. Y llegó a la iglesia y pidió un tiempo para saludar, para hablar, y ella no era cristiana. Y esa oradora, que era muy potente en las actividades sociales, no pudo desarrollarse ahí en la iglesia, y dijo, no entiendo qué es lo que yo no pude hacer, qué es lo que normalmente hago en las actividades sociales. Y es que la dependencia del Espíritu Santo es importante. Y ahí es donde podemos vencer el nerviosismo. Tenemos aquí algunas participaciones y vamos a leerlas. Esto es muy bueno, es muy bueno. Tenemos aquí, hermano José Concepción, dice, evitar decir no tuve tiempo de prepararme, evitar decir Dios me cambió el mensaje. Excelente, excelente, pastor. Esas son otras expresiones que nosotros debemos evitar, y esas podemos decir que son mañas en la predicación que no debemos decir. El pastor Oscar dice, así es, pastor Conce, muy bien, afirma lo que el pastor está diciendo. Hermana Lidia dice acá, estoy de acuerdo con el pastor, ni siquiera decir yo no soy bueno para predicar, eso le resta a nuestra participación. O decir también, ¿verdad? No soy bueno para predicar, pero como es para Dios, no, si es para Dios, lo vamos a hacer bien, ¿verdad? Lo vamos a hacer bien. Entonces, evitar todas esas mañas, ¿verdad? Que afectan, que envían un mal mensaje, y que pues la gente ya sabe qué tipo de predicador tiene enfrente, a quién va a escuchar, quién es el que le va a transmitir las verdades de Cristo. Entonces, hermanos amados, esto es importante que nosotros podamos tomarlo en cuenta. Muy bien, y luego acá, pues el otro tips que tenemos aquí es sobre todo evitar las improvisaciones, y eso lo podemos notar en alguien, hermanos, que va a improvisar o que no se ha preparado. Si hay algo que la gente que nos escucha nos va a agradecer, es el nivel de palabra que nosotros podamos entregarles, el nivel de enseñanza. Cuando yo terminé, hermanos, una predicación, una persona se acercó a darme las gracias, y yo le dije, ¿por qué me dan las gracias? Si esto Dios es quien lo da, dele las gracias a Dios. Y me decía esta persona, pero también debo de agradecerle a usted el haberse preparado, porque eso significa que usted se preocupa por nosotros. Eso significa que usted está interesado en que yo aprenda de Dios, en que yo conozca a Dios. Entonces, las personas que nos oyen sabrán agradecer la preparación que usted tiene antes de poder subirse al púlpito o el lugar donde usted va a utilizar para predicar, el grupo misional donde usted va a predicar. Y la gente sabrá inmediatamente que usted se ha preparado y que lo ha hecho con el deseo de ayudarles a ellos a crecer. Y eso lo agradecen los oyentes, eso lo agradecen las personas, porque ellos confían, hermanos, que quien les va a predicar, les va a enseñar, les va a mostrar a Cristo. Y como dice la palabra en Efesios, les va a ayudar a perfeccionarse. Y la palabra perfección no significa alguien que no falle, alguien que no cometa errores, sino alguien que está madurando en Cristo Jesús. Vamos avanzando y tenemos aquí lo siguiente, mis queridos hermanos, la aplicación. Entonces, en base a lo estudiado, querido hermano que estás escuchando, estás viendo acá, escoge un tema y prepara un bosquejo
y predícalo en tu grupo misional, siguiendo las directrices planteadas. Bueno, aquí hay otras directrices, hay otra aplicación, llenar tu registro de asistencia, y donde comenzarás ahora un nuevo grupo o iglesia en este mes. Muy bien, quiero compartir con ustedes para ir terminando acá algunas otras cuestiones y algunos tipos de predicadores que existen y que nosotros debemos de evitar ser esos tipos de predicadores. Y está primeramente el predicador perdido. ¿Quién es este predicador? Son aquellos que desde que anuncian el título o tema del sermón hasta que terminan han estado perdidos. Ellos mismos no saben lo que están predicando y su predicación, en vez de ser con 3 o 4 puntos bien coherentes, son 20 o más puntos sin coherencia. Entonces, estos predicadores lo que hacen es hacer una ensalada y hablan de todo, ¿verdad? Y hacen una ensalada y pues al final no se sabe pues cuál era el hilo de la predicación. Pero hay otro tipo de predicador que se llama el predicador alabanza. ¿Quién es el predicador alabanza? El predicador es aquel que en la predicación lo más que hace es predicar 3 puntos. Gloria a Dios, amén y aleluya. Y luego dice, este ha sido mi corto mensaje. Entonces, lo menos que hace es predicar del texto citado, de comentarlo, de aplicarlo, de darle a los oyentes lo que Dios le ha revelado de su voluntad en esa palabra, de las verdades bíblicas que Dios le ha revelado en esa palabra. Entonces, a veces por no emplear bosquejos, recurre a la alabanza para rellenar un sermón. La razón es que nunca se preparó para predicar. Dice aquí el hermano Oscar, debemos leer correctamente el pasaje bíblico. Así es, hermano. Y el pastor José Concepción dice, por eso es importante tener conocimiento de homilética. Magnífico, mi hermano Concepción. Muy bien, hermanos, hay otros 2 tipos de predicadores que yo quiero compartirles aquí a ustedes, ya para ir cerrando. Y tenemos el predicador experiencia. Bueno, ¿quién es el predicador experiencia? El contenido de sus sermones son sus experiencias, o sea, el 100%. No es malo que podamos contar experiencias, no es malo que podamos compartir lo que a veces hemos vivido, eso puede ayudar, pero lo que sí es malo es rellenar nuestro sermón con las experiencias. No menoscabemos, hermanos, el valor de las experiencias del predicador, claro está. Pero Dios no nos ha llamado a predicar nuestras experiencias, sino a predicar su palabra. Muchas predicaciones no pasan de ser aplausos que el mismo predicador se está dando a sí mismo. Tenemos aquí otras participaciones y hermano Sergio dice, siervo, háganos llegar la diapositiva al chat o correo, será de mucha bendición. De acuerdo, hermano, yo sé que hermano Erwin comparte siempre la diapositiva, entonces esa diapositiva pues estará llegando. Creo que tenemos otra participación acá. Hermana Carolina Vargas dice, evitar con tantas historias al punto que nos saca de la prédica. Así es. Creo que vamos comprendiendo pues lo que hacen estos tipos de predicadores. Entonces, hermanos, cuando un predicador pues cuenta tantas experiencias y su predicación está basada en las experiencias más que en la palabra del Señor, entonces el mensaje
pierde el sentido cristocéntrico y se convierte en un mensaje antropocéntrico. Cristocéntrico, Cristo es el centro, y antropos, hombre, y céntrico, pues ya sabemos que es el centro, y ya el centro del mensaje, entonces es el hombre y no Cristo. Bien, y luego tenemos, por último acá, el predicador visionario. Aunque cita un pasaje bíblico, le pone título al sermón, predica no solo de lo que Dios está revelando de su palabra, sino de lo que en su experiencia extática, del éxtasis que ha vivido, que él ve en la congregación, él predica de sus visiones, él predica de su éxtasis, y no tanto de lo que la palabra de Dios está revelando en ese momento. Aquí hermana Lidia Cabrera nos dice, si vamos a predicar, debemos conocer la Biblia, porque estamos llamados a proclamar la palabra de Dios. Hoy hermana Lidia se mandó una enseñanza en la reunión de CPX, que mis respetos. Felicitaciones, hermana Lidia. Muy bien, hermanos. Entonces, el predicador visionario no se llama visionario porque el predicador tenga visión de trabajo, sino que, hermanos amados, porque enfoca todo lo que predica en éxtasis y se convierte hasta cierto punto en un predicador místico, lleno de misterio. Entonces, emplea el tiempo de la predicación en llevar mensajes aislados a diferentes personas. Tenemos aquí otra participación, dice, debemos tener cuidado a quién. Vamos a ver si logro entender bien este mensaje, si no alguien que me ayude ahí a tratar de comprenderlo. También tener cuidado a quién invita a predicar. A quién invita a predicar. Eso es cierto. Así es, mis hermanos amados. Entonces, estos son tipos de predicadores y nosotros debemos de evitar convertirnos en un predicador de estos. Hermanos amados, entonces, ha sido una bendición compartir con ustedes, ha sido una bendición haber estado con ustedes y nosotros debemos de enseñar con frescura en el grupo misional que Dios nos ha permitido tener y desarrollar, y para predicar o enseñar con frescura debemos hacerlo dependiendo del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, con mucho equilibrio. Así que Dios me les bendiga, y esta ha sido mi participación, y yo entrego este tiempo y este espacio valioso. Muchas gracias, queridos hermanos.